La Procesionaria del pino es una oruga habitante de los pinares de Europa Central y del Sur que actualmente se considera una plaga. Es en esta época del año, aproximadamente a finales de febrero, principios de marzo, hasta más o menos finales de abril, cuando las larvas descienden de los pinos, los cuales se encuentran protegidos por estas típicas bolsas algodonosas para terminar su ciclo biológico. Descienden y se mueven en una forma característica, como en procesión, por eso se les llama procesionarias, para enterrarse y terminar su ciclo biológico. Es más o menos por final de verano cuando emergerán las crisálidas, que son las mariposas, y comenzará otra vez el ciclo de puesta de huevos. Es peligrosa para nuestras mascotas ya que puede producir reacciones urticantes que pueden ir desde leves, moderadas o inclusive provocarles la muerte. Es el movimiento característico del movimiento de estas orugas en hilera o en procesión lo que llama la atención de nuestros perros, sobre todo de aquellos animales más jóvenes que hacen que entren en contacto con ellas y cuando éstas se sienten amenazadas liberan unas sustancias tóxicas a partir de sus pelitos urticantes o tricomas, provocándoles la reacción adversa. Sabemos que nuestro animal ha podido entrar en contacto con ellas en el caso de que no lo veamos porque comienzan con babeo excesivo o cialorrea, hay veces que se frota la zona del hocico o la zona ocular. Si tenemos dudas de que ha entrado en contacto con ellas, mejor iniciar el protocolo que os vamos a decir ahora hasta que acudáis al centro veterinario. Tenemos que limpiar la zona con abundante agua, preferiblemente tibia, y lo que vamos a hacer es no arrastrar, no frotar, tenemos que echar agua mejor de detrás hacia adelante para que no la ingiera, es decir, agacharle la cabeza, echarle agua y de esa manera vamos a eliminar en la mayor cantidad posible pues toda esa sustancia tóxica que ha entrado en contacto con ello hasta que podamos acudir a un centro veterinario. Como recomendación, siempre en estas épocas, allá donde vais a hacer las excursiones o bueno, la zona donde viváis, tener un centro veterinario de atención 24 horas, pues para facilitar un poco el proceso, porque en los momentos de agobio de que mi animal ha entrado en contacto con la oruga, si ya tenéis localizado un centro veterinario, las cosas se agilizan mucho más. Ya no solamente para este tipo de emergencias, sino para cualquier otra que solemos verlas con más frecuencias en estas épocas del año. No es recomendable pisar las orugas y tampoco, como en ocasiones me han comentado algunos propietarios, inclusive quemarlas. Porque hay veces que lo que ocurre es que esa liberación de tricomas y de sustancias tóxicas también pueden afectar al ser humano. En el caso de pisarlas podéis llevaros la sustancia tóxica en el zapato y volver a hacer reinfecciones, entonces lo mejor es alejarnos de la zona, limpiarle con agua y llamar al centro veterinario más cercano que tengáis. En el mejor de los casos nos podemos encontrar con reacciones locales como son angioedemas, inflamaciones de la cara o inflamaciones de la lengua, glositis o blefaritis, inflamaciones de los párpados. Pero hay casos más graves en los que los animales pueden llegar a perder parte de la lengua, sobre todo aquellos animales que han mordido la oruga, que han entrado toda la sustancia tóxica con toda la lengua, y en aquellos inclusive mucho más graves que han producido la muerte. Lo que ocurre es que se produce una reacción local en la zona de entrada del aire y pueden fallecer por asfixia. También nos hemos encontrado lesiones oculares graves como pueden ser uveitis, inflamaciones intraoculares que también están provocadas por la toxina de la oruga. Como prevención, lo fundamental es evitar las zonas de pinos y también, en el caso de que tengáis pinos en el jardín o en la zona donde viva la mascota, pues eliminar los nidos. También llevar a los animales con correa y en aquellos animales que son más curiosos o perros rastreadores, lo ideal es también llevarlos con bozal. Aparte de afectar a los perros, es frecuente que puedan verse afectados los niños, sobre todo por ese carácter curioso que tienen. Y hay otras mascotas que también se pueden ver afectadas, pero es más raro. Los gatos son bastante precavidos y, salvo los animales jóvenes, no suelen acercarse, pero también podrían entrar en contacto con ellos. También ocurre con los caballos. No es tan frecuente como los perros, pero pueden desarrollar reacciones por contacto directo.
Bueno, en 2018 tuvimos el caso de Alfa, un labrador joven que entró en contacto con la oruga. No solamente la chupó, sino que mordió. Lo que ocurrió con este caso es que más o menos 3/4 de la superficie de la lengua y casi toda la zona de la punta se necrosaron. Entonces estuvo hospitalizado bastantes semanas, tuvimos que colocarle un tubo de alimentación ya que no podía comer del dolor que presentaba, tuvimos que colocarle un tubo de alimentación en el esófago, hasta que la lengua poquito a poco fue cicatrizando, conseguimos eliminársela quirúrgicamente, toda esa zona necrosada, y a día de hoy vive con 1/4 aproximadamente de lengua. La lengua tiene varias funciones en el organismo, entre ellas facilitar la prensión de alimentos, entonces tuvo que aprender a comer de nuevo y beber. Puede hacer una vida normal gracias a la constancia de sus propietarios, que han conseguido pues, que con paciencia aprenda a comer, seleccionando el tamaño del pienso, y bueno, pues como secuela le queda la dificultad para comer y para beber, aunque a día de hoy pues, lo que hace es como un caballo, hace una prensión, aspira y bueno, pues la lengua también mantiene la saliva dentro de la boca para que bueno, pues con el movimiento de la lengua la puedan ingerir y pues tiene un saliveo. Pero bueno, está bastante bien, está sanito y está vivo gracias a la rápida actuación y a la constancia de los dueños. Hay otros casos mucho más leves que simplemente entran en contacto, se les lava la zona, hacemos una actuación veterinaria y no les quedan mayores secuelas, pero en el peor de los casos podemos encontrarnos estas lesiones como ha tenido Alfa o lesiones mucho más graves, consecuencias mucho más graves como puede ser el fallecimiento del animal. Tienes que salir, Piña, pero tienes que ir a la parque conmigo. Si yo me equivoco, pues tú me chupas y ya está. Vale. ¿Dónde va a terminar su ciclo biológico? Piña, quieta. No, quieta. Entren en contacto, Piña. Ay, madre, hemos salido chupas. Muy bien, Piña. Tú has salido fenomenal, Piña, muy bien. Es que es tímida.